Guerreros ESME informa. Entrevista de Martín Esparza Flores ESME por Notiluz de Puerto Rico 10 de enero del 2012. Por este programa que es una herramienta para la clase trabajadora que hoy estamos viviendo las fatales consecuencias de esta política económica neoliberal implementada en nuestros países. Para que el pueblo de Puerto Rico que nos escucha, Martín, el compañero Martín Esparza, además de ser el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los sindicatos que lleva una trayectoria de 97 años de lucha y resistencia en la Ciudad de México, el cual el gobierno neoliberal y fascista de Calderón ha tratado de acallar la lucha de este sindicato. También el compañero Martín es vicepresidente de la Asociación del Derecho a la Energía Región de las Américas, que es una organización no gubernamental que va dirigida a discutir la accesibilidad del derecho a la energía, no como una mercancía, sino como un derecho de la humanidad. Martín, ¿cómo va la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y los planes que tiene la Asociación del Derecho a la Energía acá en América? Sí, primero llevamos 2 años, 3 meses ya de un golpe de Estado de este gobierno neoliberal de Felipe Calderón en contra de un sindicato democrático independiente. Con las Fuerzas Armadas y Militares tomó nuestros centros de trabajo y la publicación de un decreto para despedir de manera injustificada a 44,000 trabajadores. No hay precedente en México ni en el mundo ante este escenario de un gobierno que se dice ser democrático pero utiliza las Fuerzas Armadas para reprimir a la clase trabajadora. En esta estrategia el gobierno pensaban que los 2 primeros o 3 meses del acto autoritario los trabajadores íbamos a sucumbir ante esta decisión. Sin embargo, hoy estamos 16,500 trabajadores que no hemos aceptado liquidarnos. También hay más de 10,000 jubilados y sus familias. Es un movimiento, un conflicto ya social que en la coyuntura político-electoral, le preocupa a estos del poder las elecciones que habrá este año para la presidencia de la República en julio. Y de tal suerte que en una mesa de negociaciones en Gobernación, pues de una serie de actividades que hemos desarrollado, nos llamaron el día de hoy a las 8 de la noche, tiempo de México, para reanudar una mesa de gobernación que permita avanzar en un acuerdo político. Nosotros no nos confiamos de estos gobiernos que son los que nos han estado golpeando y impulsamos el día de ayer un plan de actividades que hay marchas, plantones, protestas y vamos a hacer una serie de acciones que permita que en México se restablezca la legalidad en el Estado de Derecho, recuperemos nuestra fuente de trabajo y nos respeten a nuestra organización en su autonomía, en su sindicato de 97 años. Y por otro lado, la Asociación Internacional de Derecho a la Energía, hace unos días, con la visita de Fermín Paz, para ser precisos, el día 13 de diciembre, se inauguró aquí la antena para América, en la sede en el sindicato, donde, pues con la colaboración tuya, de los compañeros de UPIER, los compañeros de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Ecuador, de Bolivia, han estado enviando una serie de documentos que nos permita explicar a toda América sobre los planes privatizadores de la industria eléctrica como las transnacionales, y con la complicidad de los gobiernos buscan que el servicio público de electricidad sea una mercancía. En México se está pasando la privatización de facto sin legislar para meter medidores de prepago. Los costos de la electricidad son los más altos en varias partes del mundo, aquí en México, diciendo que somos un país petrolero, pero que están incrustadas aquí las empresas transnacionales. Pues esta herramienta y esta asociación nos va a permitir a todo el mundo explicar qué es lo que está pasando en nuestros distintos países, incorporar en los propios congresos locales que haya una tarifa social que separe los planes privatizadores, toda vez que han fracasado. Son los países donde han privatizado la industria eléctrica, a los únicos que ha beneficiado son a los dueños de las empresas y no a la sociedad en su conjunto. Y eso es importante, Martín, que se hable y que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de escuchar la experiencia de otros compañeros y compañeras trabajadores de otros países y el pueblo en general, para que escuchen los efectos que ha tenido los procesos de privatización en diferentes países de Latinoamérica. En el caso de México, tú como bien has señalado, los efectos que ha tenido, primero el despedir, que como tú bien has mencionado, a 44,000 trabajadores de un día para otro, prácticamente tomar por asalto un golpe de Estado con todas las fuerzas militares y policíacas del Estado de México. El efecto que ha tenido esto es encarecer el costo de energía,
atentar contra la seguridad de los trabajadores que están reclutando sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento en la empresa que ha tomado y se ha confabulado con el gobierno para tomar por asalto a luz y fuerza del centro, y sobre todo el efecto que ha tenido esto en miles de familias mexicanas que han dado toda su vida por levantar el servicio eléctrico en Ciudad México, en México. Es importante que nuestro pueblo, le hables a nuestro pueblo de los efectos que ha tenido la privatización en tu país y cómo ha perjudicado esta política privatizadora neoliberal al pueblo de México. Regularmente estos gobiernos neoliberales, con la complicidad de las transnacionales y los organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tienen diseñada una estrategia que es una receta y la vienen incorporando en todos nuestros países. Primero descapitalizan a la empresa pública, no le invierten para ir mejorando la calidad del servicio público de energía, con la pericia de los propios trabajadores que aprendemos en el propio trabajo, vamos haciendo las reparaciones y manteniendo la continuidad del servicio. Pero una vez que le dejan de invertir y se va deteriorando la calidad del servicio, también le fomentan la corrupción a través de los propios directivos que el mismo gobierno nombra. Y después de eso hay una campaña mediática a través de todos los medios al servicio de la oligarquía para hacer creer que el servicio público es deficiente por culpa de los trabajadores y tratan de justificar ante la sociedad que el problema de las empresas públicas es por culpa del sindicato de los trabajadores, y ya cuando toman por asalto militar las instalaciones y justifican su acción, y cuando hay resistencia y empezamos a trabajar esa parte para explicarle a la sociedad, pues la sociedad hoy en México se da cuenta que lo que hizo Felipe Calderón contra el SME y tratar de despojar una empresa pública de los mexicanos, pues fue prácticamente un engaño, porque prometieron que bajaran las tarifas de luz, no han bajado, al contrario hay un incremento del 500, 600, hasta el 1000%, dijeron que iba a mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica. El día de hoy hubo otras 2 explosiones de redes subterráneas en el centro histórico de la ciudad, ya van más de 180 explosiones en lo que va en un solo año, se han registrado accidentes mortales de esos trabajadores que no tienen la pericia, y sobre todo hay un daño terrible a la economía. Lo que está haciendo la sociedad en su conjunto, miles de usuarios, se están organizando en una Asamblea Nacional de Usuarios. Hoy quiero decirles al pueblo de Puerto Rico que los usuarios son lo único que tienen es el servicio público de electricidad y lo están ya defendiendo. Tenemos la información de que de los 6,5 millones de usuarios que asciende Luz y Fuerza del Centro en la zona central del país, 3 millones de usuarios no están ya pagando la energía eléctrica, han establecido una huelga, no pago energía eléctrica hasta que se resuelva este problema de las fallas, el suministro, y hasta que se discuta en el Congreso una tarifa al cual puedan pagar los usuarios, y no la forma discriminada que viene haciendo la empresa de Comisión Federal de Electricidad, con toda la complicidad de los propios gobiernos. Y también estamos denunciando el robo de infraestructura eléctrica que están haciendo estas compañías contratistas. En la zona centro del país está diseñada una red de mediana y baja tensión a través de cobre por la condición de contaminante y lo que está aquí en la Ciudad de México, que en el 1% del territorio nacional pues hay más de 20 millones de mexicanos que demandan el servicio. Por eso se diseña a través de cobre. Sin embargo, pues hoy están robando el cobre, están metiendo aluminio, que es mal conductor de la electricidad, pero sobre todo, además de hacer un gran negocio en la venta del cobre, están negándole a la empresa pública dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, y beneficiando a las empresas de televisión por cable. Estos temas son de interés ya nacional y que estarán muy presentes en esta coyuntura político-electoral, donde el sindicato va a sumar todas sus fuerzas para mandar una ofensiva en contra de estos neoliberales que hoy están engañando a través de la televisión, que si llegan al poder van a poder acomodar todo eso o componer las cosas, cuando el PRI y el PAN, que son los principales partidos neoliberales de México, han venido modificando de manera ilegal la Constitución a través de leyes secundarias que permiten la entrada de empresas transnacionales. Entonces nosotros nos vamos a encargar con un acuerdo en nuestra asamblea de darles la pelea en el terreno político electoral, y además también incorporando a la sociedad a que se sumen a esta huelga de nosotros hasta
visual y prácticamente una radiografía de lo mismo que quieren hacer con la empresa eléctrica en Puerto Rico. Primero, descapitalizar la misma, crear un ambiente de desasosiego y de una imagen negativa del pueblo hacia ella, no invertir en el mantenimiento y la conservación, permitir o ampliar también, en caso de Puerto Rico, una forma descarada, especialmente por los sectores más pudientes, el hurto de luz, para que entonces el pueblo pueda o trate de legitimizar la entrega o el robo de la empresa por el sector privado. Y cuando hablas también de la fibra óptica, del desarrollo de las comunicaciones de la empresa, es prácticamente lo mismo que sucede en Puerto Rico, donde la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestra empresa, tiene la capacidad de desarrollar unos ingresos a través de la fibra de internet, cable TV, la fibra óptica para dar servicio de internet, cable TV, telefonía a todo nuestro hogar, y lamentablemente han permitido que esto se entregue al sector privado. Martín, un último saludo al pueblo de Puerto Rico en este primer programa desde la perspectiva obrera que en el día de hoy. Sí, saludarlos a todos los que están escuchando este programa, y es muy importante que los trabajadores también demos nuestro punto de vista y entender nuestros espacios de comunicación, que hoy es difícil competir o que te den espacio para que se pueda abrir la discusión sobre estos temas que son de interés nacional, y sobre todo organizar allá en Puerto Rico que los trabajadores expliquen a los usuarios sobre los fines que ellos persiguen. Al final terminan en una privatización política porque se ponen de acuerdo los principales actores del gobierno con las transnacionales y utilizan la fuerza armada para despojar al país de la empresa pública, tratar de despojar a los trabajadores de sus conquistas históricas como clase trabajadora y hacer grandes negocios. Acá hay todo un escándalo del gobierno Felipe Calderón sobre los negocios en la fibra óptica, donde están involucrados dos exsecretarios de energía que son del mismo partido de Acción Nacional, están involucradas las empresas transnacionales españolas como Iberdrola, que son los que han financiado las campañas políticas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y hoy pretenden concretar en esta elección al 2012 que sigan con sus planes, pero creo que el pueblo de México se dará la oportunidad de acabar con las campañas de estos señores del PRI y el PAN y poder tener un gobierno de izquierda que reivindique el proyecto establecido en nuestra Constitución. Pues un saludo a Ángel, a ti, a todo el auditorio, a todos los que hacen posible este esfuerzo, decirles que desde México vamos a seguir sus transmisiones y que nos permita enlazarnos, porque la lucha de los trabajadores pues no tiene fronteras, así como ustedes luchan allá, también nosotros y en todas partes del mundo, también la clase trabajadora en este año tiene que reivindicar sus conquistas históricas. Un abrazo, Martín, a ti y a todo el Sindicato Mexicano Electricista, y un placer que en este primer programa desde la perspectiva obrera tengamos un saludo internacional y sindical por parte de los compañeros del Sindicato Mexicano Electricista. Un abrazo a todos los compañeros. Guerreros Esmede.